Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar sobre las moléculas de la herencia. Pero antes de dar inicio al tema, los invito a que recuerden en algún momento de sus vidas, cuando amigos o conocidos de nuestros padres nos ven por primera vez, han expresado frases como estas. Este niño es igual al papá o tiene la misma sonrisa del abuelo. Y cada vez que escuchas estas expresiones, sabes que corresponden a características heredadas de tu papá, de tu mamá o de tus abuelos. Y de eso se trata este tema, de la información genética que se guarda, transmite y expresa gracias a la presencia y acción de dos tipos de moléculas, ácidos nucleicos y proteínas. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos en 1869 por Friedrich Miescher. Al aislar del núcleo de los glóbulos blancos varias sustancias de naturaleza ácida, ricas en fosfato, a las que originalmente llamamos nucleína. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Estas son moléculas que almacenan y transfieren información genética y se componen de la unión de otras moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos son esas piezas pequeñas que forman el ADN en secuencia, igual que las perlas forman un collar. Una perla tras otra forma el collar y un nucleótido tras otro forma el ADN. Y cada uno de estos nucleótidos está formado por tres cosas. Una pentosa, que es un tipo de azúcar de 5 carbonos, un fosfato, construido por un átomo de fósforo rodeado por 4 átomos de oxígeno, y una base nitrogenada, que es la clave. Ya les muestro por qué. La pentosa y el fosfato se unen formando el esqueleto del ADN, intercalados entre sí, formando el armazón sobre el cual se va a construir la secuencia. Y las bases nitrogenadas son las que se unen en secuencia sobre este esqueleto de pentosas y fosfatos. Hay 5 bases nitrogenadas distintas, que son las que van a definir el tipo de nucleótido. Adenina, timina, uracilo, citosina y guanina. Las bases nitrogenadas de las dos cadenas complementarias son capaces de unirse entre sí, y no de una forma cualquiera, sino que las adeninas se unen con las timinas y las citosinas se unen con las guaninas y viceversa. Es por eso que las dos cadenas de ADN se mantienen unidas, porque son la base de las cadenas las que se unen entre ellas. Por eso se dice que el ADN se forma de 2 cadenas complementarias. Y ahora que entendemos de qué está hecho el ADN, cómo pasamos de este código de 3 letras a un organismo entero y funcional, o sea, cómo se lee esa información genética que servirá para producir las moléculas. Veamos entonces un poco más sobre el ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico contiene las instrucciones necesarias para construir un organismo y para controlar la amplia gama de reacciones químicas que éste realiza. Los primeros estudios químicos de los cromosomas eucariotas mostraron que se componían de ADN y proteínas en porciones similares, lo que hacía pensar en ambas moléculas como posibles portadoras de la información hereditaria. Hoy en día es claro que el ADN constituye el material genético de todos los seres vivos.
Sus funciones son la replicación fiel. El ADN puede hacer una copia exacta de sí mismo, la cual queda disponible para las células hijas. La transmisión de la información. Porta la información genética requerida para producir las proteínas de una célula. Sigue conectado con nosotros. En el próximo video explicaremos cómo se transmite la información genética.